Este webinar lo hemos convocado en el marco del proyecto de extensión universitaria Democracias Desafiadas en el siglo XXI y los coloquios de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con el cual se busca el aporte de académicas y académicos de universidades de Medio Oriente, Europa, junto a la UDELAR, para poder tener una comprensión de lo que está sucediendo desde el compromiso con la legítima existencia de dos estados, el de Israel como el de Palestina, el necesario respeto a los derechos humanos y la condena a toda forma de violencia, venga del terrorismo o de los crímenes de guerra. Todas las vidas valen es una afirmación no solamente humanista, sino también de la racionalidad de la convivencia. Pensar los desafíos del momento presente con perspectiva, asumiendo las condicionalidades de la retrospectiva y las posibilidades de la prospectiva para un futuro mejor que el presente y no reproducir una constante que termina eliminando la posibilidad de la viabilidad de la convivencia humana, reclama entonces de reflexividad entre todas las partes. La historia de las ideas quiere dar cuenta de los fundamentos teóricos que se transforman en prácticas y acciones que se inspiran en cosmovisiones, ideas, creencias e ideologías que terminan configurando las formas de la convivencia o de la violencia, de cómo se asumen las relaciones de poder, las formas de la sociedad, los estados y los vínculos entre habitantes y territorios. En el proyecto de extensión que llevo adelante, pretendemos asumir la incertidumbre de los fundamentos republicanos y democráticos que una paz duradera reclama, y por eso el involucramiento de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social en América Latina y el Caribe, que apoya esta actividad. Hoy, las palabras paz, esperanza, convivencia, justicia, derecho de los pueblos, derechos humanos de las personas, requiere de centralidad política, práctica y teórica, donde se respete el derecho internacional y los fundamentos de la autonomía de los pueblos. La UDELAR ya ha tenido distintas declaraciones a las que remitimos y aportamos con este espacio otro insumo para buscar salidas pacíficas a pesar de la tragedia de la acción como la reacción desencadenadas. Queremos agradecer el apoyo del rector de la UDELAR, del decano de la Facultad de Derecho, de las cátedras de Derecho, Humanidades y Ciencias Sociales, de la UDELAR como de la Universidad Católica. Queremos agradecer a la embajadora de Palestina en Uruguay, quien le pareció muy interesante este espacio, como al Comité, el Comité Central Israelita del Uruguay, que ven con importancia que se den estos diálogos. Obviamente que al MICPAS Romana, a la Alianza para el Desarme como OBSUR, que apoyan esta actividad, al Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, que en su coordinadora, la economista salesiana Alessandra Smerelli, quien también se adhiere a esta actividad. A los conferencistas de las universidades de otros países que participan como docentes e investigadores de Uruguay, República Dominicana y Holanda, que comentará. Bien, le daré ahora la palabra a la presidenta del MICPAS Romana, quien apoya esta actividad y quien dará también apertura antes de presentar el marco del webinar y las personas que van a intervenir. Muchas gracias. Ana María. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta posibilidad de apoyar esta interesante iniciativa. Queremos dar todo nuestro reconocimiento a este trabajo de la UDELAR, a Nelson en particular por el esfuerzo que ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo dentro del Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho,
y en particular apoyar estos coloquios de democracias desafiadas. El apoyo de Paz Romana, esta iniciativa que vivamente agradecemos, como decía, nos permite escuchar las voces de académicos de las partes enfrentadas sin los tamices de periodistas, agencias de noticias o medios sociales. Es intrínseco a nuestra identidad y misión la búsqueda de la paz por medio del diálogo y la creación de puentes y mediaciones, poniendo en el centro de nuestra reflexión la dignidad de las personas y el respeto a esa dignidad de todos los seres humanos. Nuestro movimiento nació en 1921, en la primera posguerra, entre los jóvenes estudiantes universitarios católicos de países que habían sido neutrales, como Holanda, España y Suiza, para buscar no solo la afirmación de una paz que se veía frágil, sino de crear entre las principales víctimas de un conflicto sanguinario, como fue la Primera Guerra Mundial, a los jóvenes europeos. Un acercamiento y una reconciliación argumentando la defensa de ese principio del respeto a la dignidad humana por encima de todo. Sobrevino la Segunda Guerra y quienes habían sido estudiantes eran ahora profesionales y participaron activamente en los recién creados organismos internacionales de las Naciones Unidas. Cabe mencionar el papel clave para llegar a un acuerdo y mostrar la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos a uno de los fundadores del MICFA Romana, Jacques Maritain, el filósofo francés, al lograr que se pusiera el acento en esa dignidad de los seres humanos. Siguiendo esta línea, durante los años terribles de las dictaduras y las violaciones de derechos humanos que ocurrían en América del Sur, Paz Romana, con la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo en el caso de Chile, logró salvar muchas vidas. Lo mismo ser los primeros en denunciar los desaparecidos en Uruguay y en Argentina y los terribles vuelos de la muerte, por lo cual casi se le cancela su presencia en Naciones Unidas. Por supuesto, apoyamos todos los esfuerzos que hoy ha desplegado la Santa Sede, siguiendo los lineamientos del Papa Francisco, quien nos recuerda a cada vez que puede que la guerra es muestra de un fracaso. Es siempre una derrota que incuba odio y violencia, siembra muerte y anula el futuro. Desde que Francisco supo que se produjo el terrible ataque de Hamás, no solo ha repudiado la acción, sino que volvió a repetir que el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución. Ha clamado por la liberación de los rehenes, pero también por el respeto de la vida de las personas que habitan Tierra Santa, que se habilite el corredor humanitario en Gaza y que se reconozca, que se busquen los mecanismos para la existencia de dos estados. Telefónicamente se ha reunido con mandatarios de muchas partes, particularmente recalco el caso de los Estados Unidos, de Irán, de Turquía, que son tal vez los que pueden estar es decir, muy cercanos a entrar en esa conflagración, y entonces está tratando de evitar que la guerra se convierta en una conflagración mayor, con más muertes y más destrucción. Que se puedan recoger a los heridos y que la ayuda llegue a la población de Gaza, dada la gravedad de la situación y en particular clama por la situación de los niños. Insiste en la perversidad de la guerra y el dolor de todos los niños y recuerda también la tragedia que se cierne sobre Ucrania y cuántas otras guerras a las cuales él permanentemente está aludiendo. Ayer, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York intervino en la 76ª Asamblea General sobre la Agencia para el Socorro y Ocupación de los Refugiados de Palestina en Cercano Oriente y afirmó que el diálogo es la única opción viable para poner fin a esta espiral de violencia en que se ha sumido esta tierra y buscar justamente las salidas que anteriormente también señalaba
el profesor Nelson. Por eso, no podemos hoy dejar de apoyar todos estos esfuerzos que puedan conducir a la búsqueda de la comprensión de las posiciones, empezando hoy y mañana por escuchar, para luego poder discernir y generar junto con otros puentes y salidas posibles a esta situación tan dolorosa. Gracias. Bien, muchas gracias. A ver que tenemos al catedrático de... A ver, vamos a poner ahí. Bien, supuestamente ya estaría entrando el profesor. Muchas gracias, profesora Ana María Vigain, porque creo que justamente todos los esfuerzos son necesarios para construir el espacio necesario para el diálogo. Y en ese sentido, este webinar pretende primero dar la palabra equitativa en relación con el conflicto, permitir el análisis que pueda salirse de la posverdad y la manipulación mediática instalada para hegemonizar resultados que solo retroalimentan violencia e instalan un riesgo mayor para la población civil, tanto en las acciones que sucedieron el 7 de octubre como las que hoy están sucediendo en todo territorio, tanto lo que sucedió en Israel como lo que sucedió en toda Palestina. La respuesta desmedida deja a toda la población en una situación de crisis humanitaria. De la misma forma, el dolor de judíos y palestinos debe ser contemplado. Se busca, abordar este webinar en los siguientes ejes. ¿Cómo vamos a procesar esta intervención? Le vamos a dar la palabra 10 minutos a cada uno de los expositores y van a tener 5 a 7 minutos los comentaristas. Sería en 2 rondas, una primera ronda con las 3 primeras ejes o preguntas, que son las siguientes: el diagnóstico de la situación de violencia e impacto en la población de Palestina e Israel, las causas inmediatas y estructurales del conflicto; segundo, las consecuencias humanitarias que se han generado; los derechos humanos y el orden de reconocimiento o desconocimiento de derechos; tercero, la situación geopolítica, los intereses y condicionalidades que alimentan el poder de la escala bélica y las zonas de influencia de potencias, para después tener una segunda ronda centrada en las rutas de salida, que diremos las 2 preguntas posteriormente. Bien, le daría entonces la palabra en este momento al catedrático de la Universidad de Roma, Enrico Campelli. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. No vamos a dar todo su currículum extenso, todos lo pueden ver luego. Muchísimas gracias por aportar. Comenzamos entonces la primera intervención. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ok, en primer lugar, yo quiero disculparme por mi español, que no es perfecto. Y si en algún momento no puedo explicarme bien, que me lo digan. Intentaré hablar en italiano o en inglés. Bueno, yo tuve el privilegio de vivir en Israel y Palestina por muchos años y trabajar allá, estudiar, conocer mucha gente de ambos lados y vivir, examinar muy de cerca el tema del conflicto. Pero siempre me resulta un poco raro hablar de una situación terrible como la que estamos viviendo, la peor situación de los últimos años, sentados acá cómodamente en Roma. Y yo tengo que admitirlo también al principio de esta conversación. También hay muchas cosas que decir, muy poco tiempo, así que quiero empezar disculpándome. Al intentar hacer un diagnóstico de la situación actual, yo creo que hay que reconocer, por un lado, la excepcionalidad del momento y por el otro, su normalidad. Porque la monstruosidad que pasó el 7 de octubre, un mes hoy, no es ciertamente normal, tampoco en el conflicto israelo-palestino, y tuvo consecuencias muy fuertes, nunca antes vistas sobre la población israelí, una herida nacional nunca antes vistas. Y estamos hablando de un lugar, no lo olvidemos, muy pequeño.
donde es casi imposible no tener relaciones con alguien implicado en el ataque de Hamas. Por otro lado, lo que está pasando en Gaza es un desastre humanitario de enormes dimensiones. Yo no quiero dar números porque me parece un poco inadecuado, ¿no? Todos somos conscientes de lo que está pasando. Sin embargo, pero tenemos que reconocer, en mi opinión, que se trata de un fenómeno que, aunque en dimensiones diferentes y menos catastróficas, es una constante en la situación. Los ataques de Hamas y la respuesta del ejército israelí han sido una constante de los últimos años. En cuanto a las causas inmediatas, yo creo que la respuesta debe buscarse ciertamente en el contexto internacional. La normalización de las relaciones entre Israel y los saudíes, el papel regional de Irán y también el creciente papel del yihadismo en Gaza son solamente algunos de los factores. Enrico, más lento porque la traducción está... Igual Perdón, daremos unos minutos más. perdón. Los factores estructurales son claramente más fuertes. El control israelí sobre lo que entra y sale de Gaza y el control israelí en la West Bank, el crecimiento del número de los colonos y el empeoramiento de las condiciones de los habitantes de Gaza, junto a una política israelí cada vez más radicalizada y más extremista, son elementos que no podemos ignorar. Las consecuencias más inmediatas es, sin embargo, un empeoramiento cada vez mayor de la polarización en ambos los lados y una solución a largo plazo ahora están muy lejos. Por la situación humanitaria, bueno, la situación humanitaria actual en Gaza es catastrófica. En 2 días atrás, me parece, Netanyahu reiteró que no habrá un ceasefire hasta que los rehenes sean liberados. Egipto abre Rafah solamente para ciudadanos internacionales y en este momento, a pesar de la intención declarada del ejército israelí de atacar el menor número posible de civiles, no es de verdad posible hacer una estimación reales de los daños colaterales. Los hospitales de Gaza están colapsando y continúan los ataques a ambulancias y campos de refugiados. Hoy, Gaza City está completamente rodeada del ejército israelí y Gaza Strip, no sé cómo decir en español, perdón, es dividida en dos, completamente ocupada en el norte y con una situación humanitaria dramática en el sur. Y sin embargo, tenemos que admitir que en este momento no existe de verdad un orden internacional sobre el terreno en Gaza. Y como siempre, la diplomacia llega muy tarde. La situación geopolítica. Bueno, hay elementos muy interesantes sobre la situación geopolítica y los intereses regionales. Haniyeh, que es el líder político de Hamas, ayer o 2 días atrás fue recibido por Irán, que claramente tiene un papel central tanto en el ataque del 7 de octubre como ahora. Nasrallah, el líder de Hezbollah, han apoyado públicamente a Hamas y han enviado algunos misiles al norte de Israel, pero, y eso es interesante, han dicho que el frente de guerra ya está abierto, implicando que no quieren entrar en una guerra abierta con Israel, porque el Líbano no puede permitírselo. Los Estados Unidos, Biden, que tardó 10 meses en ir a Ucrania, inmediatamente se dirigió a Israel y ayer también llegó el jefe de la CIA. Hay el Qatar también, que está en medio camino entre los dos bloques, porque en Qatar vive parte de la dirección de Hamas, pero fue también la sede del Mundial de Fútbol, que no puede permitirse de perder la plata estadounidenses. Y yo personalmente creo que Qatar debe tener un papel central en las negociaciones sobre los rehenes. Y finalmente hay también Arabia Saudita, que estuvo cerca de normalizar relaciones con Israel y que ahora ha congelado el proceso. En mi opinión, eso es solamente una cuestión de tiempo.
y ese tratado se firmará cuando la situación se haya calmado, poniendo pero a Irán a una situación precaria. Bueno, en definitiva, en este momento hemos vuelto a una división en bloques regionales muy claros. Estados Unidos y Israel por un lado, y Hamas, Irán y Hezbollah por el otro. Y luego están actores móviles, como el Qatar, como el Egipto y los saudis, que desempeñan un papel silencioso, muy importante, pero líquido y todavía no completamente claro. La situación todavía no es clara, es muy líquida, muy móvil y va claramente a mudar muy rápidamente. Yo me enfermaré acá por primera ronda y después vamos a seguir. Bien, Enrico, tuviste 7 minutos, o sea que te quedaban 3 minutos de la primera parte. Lo puedes usar en Bueno, la segunda si quieres o perfecto, ahora. sí. No, lo voy a usar en la segunda, sí. Perfecto. Muchas Bien, gracias. algunas aclaraciones, hubo alguna dificultad técnica, estamos solamente por Zoom, el YouTube no conectó, pero está siendo grabado para ser difundido para aquellos que quieran verlo posteriormente. Bueno, recibimos al profesor Roberto Jacobo Bear, por suerte ya conectado desde Tel Aviv. Previamente lo que decir antes de darle la palabra es que acabo de recibir también de aquí en Uruguay el saludo del Samir Imán de Egipto, que no se podía conectar hoy, se va a conectar mañana y agradece la invitación. Estoy relatando esto por varias razones, entre ellas que ha habido una anuencia a la importancia de esta instancia, que tiene dos partes, ¿sí? La de hoy con el profesor de Roma y el profesor de Tel Aviv, y mañana con el profesor de Palestina y la profesora de el Medio Oriente, quien va a participar también. Doy entonces la palabra al profesor Roberto Jacobo Bear. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos entonces 10 minutos. Tienes el micrófono apagado, Roberto. Mira, abajo tienes donde dice el micrófono que está en rojo. A ver si yo te puedo habilitar. Ahí, Ya, ahí está. ya. Bien. Ok, buenas tardes a todos y les pido mil disculpas por el retraso, pero entró un virus en el computador unos minutos antes que me conecté. Traje un técnico y consiguió por intermedio de un sistema que ellos tienen entrar al computador y finalizar el problema. Nuevamente, buenas tardes a todos. Yo me voy a permitir decir unas palabras eh, antes de comenzar el tema de los ejes. Lo que pasó el 7 de octubre, a partir de las 6:30 de la mañana y por espacio de no menos de casi 20 horas seguidas, es impactante bajo cualquier punto de vista que uno lo mire. Se movilizaron grupos de terroristas, 3.000 terroristas, ya está comprobado con números, que entraron por una falla en el sistema de inteligencia del sistema militar, que eso lo van a investigar, pero la consecuencia de la entrada de esta gente no hay que medirla por el hecho de la falla, sino por el hecho de cuál era el motivo de la entrada de este grupo. Ellos entraron a perpetuar directamente un genocidio. El único motivo por el que entraron fue matar israelíes, la mayor cantidad posible. Y no solo eso, sino que cuando yo me refiero a genocidio, hago un punto bien alto porque la franja de Gaza, desde el año 2005, no hay un solo soldado israelí ahí. Hubo una retirada total en el año 2005. Y hubo una retirada de los pocos asentamientos que había.
O sea, los asentamientos que ahora ellos fueron, atacaron, entraron casa por casa y mataron no menos de 1.400 personas entre los asentamientos y el ataque a 2 ciudades que están a 20 kilómetros de la Franja de Gaza. O sea, no es venir y decir hubo asentamientos que interfirieron, ¿no? Es lo mismo que si alguien vive al lado de Montevideo y entra a Montevideo cuando él vive en otro lado y empieza a usurpar el terreno, robar o lo que sea. Acá directamente lo que se hizo fue una incursión perpetrada sobre una población civil que residen en lo que se llaman kibutzim y moshavim, que son granjas agrícolas, pero están ahí hace 70 años. 70 años hace que están ahí, mínimo. Invadieron la frontera, se internaron 20 kilómetros, llegando a 2 ciudades en la zona de Sderot. En el camino se encuentran miles de jóvenes de ambos sexos en un picnic a la naturaleza ese fin de semana, con comida, música, carpas y concierto al aire libre. Cerca de 3.500, 4.000 personas había en ese lugar. Entre ellos muchos jóvenes árabes israelíes, ciudadanos israelíes. Finalmente comienza un tiroteo mientras otro grupo de los comandos en motocicletas van matando dentro de las casas. Al regresar hacia Gaza, después de casi 6 horas de masacre y 6 horas de muerte, se llevan al interior de Gaza no menos que 240 rehenes. En su mayoría civiles, hay 20 soldados. Civiles que comienzan de un bebé que en este momento, el día de ayer, cumplió 10 meses, un bebé que cumplió 10 meses. Y los padres no estaban con el bebé porque fueron asesinados unos minutos antes. Se llevan, además de eso, se llevan 11 niños entre 12, de 2 a 12 años, algunos de ellos huérfanos de padre o madre porque fueron también asesinados. Varias personas mayores de 30 años a 50, 60 y personas en la tercera edad de 70 hasta 88 años. Gente enferma que tiene que tener sus medicinas, se los llevan. Hay gente que se la llevaron descalzas porque estaban en pijama en la cama, era un sábado en la mañana. Los civiles son hombres y mujeres de todas las edades, entre ellos jóvenes árabes israelíes, total 240 rehenes. Ahora permítame, antes de entrar en esto, educar para matar. Recuerda, Roberto, que son 10 minutos en todo lo que digas. Ya estoy mirando el reloj. Planificar matanzas masivas significa la palabra genocidio. Traducción del griego genos es raza o tribu, y del latín es side, significa matar. Rafael Lemkin, en una síntesis que preparó para la resolución en las Naciones Unidas en el año 1948, la resolución 260, escribió así: exterminio o eliminación de un grupo humano por motivo de raza, ideología, etnia, religión, política o nacionalidad se debe considerar genocidio. Gracias y disculpen esta intensiva entrada que hice con muchísimo, como un preámbulo personal. Lo necesitaba hacer. Bien, 5 minutos. Palestina era un lugar en el cual estaba ubicado
en el siglo X, el Imperio Otomano. Posteriormente, finalizada la Primera Guerra Mundial, entró el Imperio Británico recibiendo un mandato británico que se mantuvo desde 1917 a 19 y se prolongó hasta el año 1948. Era un mandato británico. No es un mandato ni es una resolución que ellos vinieron porque quisieron. Un mandato. Ahí vivían en ese momento, en el año 1920, vivían exactamente 870.000 a 1.000.000, más o menos lo que no tienen los números exactos. Vivían aproximadamente casi 1.000.000 de árabes por espacio desde el siglo X, cuando los turcos, los otomanos, el Imperio Otomano entra, aproximadamente 800.000, y vivían no más de 60.000 judíos. Con el pasar de los años, el mandato británico permite la entrada de inmigración del movimiento sionista de Europa, gente que se escapaba de pogroms en Rusia y demás, y en un plazo hasta el año 48 se trató de hasta el año 47, perdón, se trató de negociar un arreglo para que la población árabe tuviera una parte de la tierra y el sionismo tuviera otra parte. La idea era crear dos estados. Los sionistas que vinieron a lo largo de todo el tiempo del mandato compraron las tierras. Existe toda la documentación ordenada. Nadie usurpó a nadie, compraron las tierras. En el año 47 las Naciones Unidas decide tomar una resolución y crear lo que se llama la partición. Los judíos aceptan el 40% de todo el terreno de lo que se llamaba Palestina, que empieza en el norte, en la frontera con el Líbano, y finaliza en el Mar Rojo. Los judíos, que eran 600.000, y vivían ahí más de casi 2.300.000 árabes. Los judíos aceptan la partición recibiendo simplemente el 40% del terreno, entre lo que se incluye el desierto del Negev, que no es fértil, y en esa época la agricultura era todo. Los árabes, los países árabes, no los árabes que vivían ahí, los países árabes, rechazan la resolución, votan todos en contra, pero afortunadamente se votó a favor por mayoría, y finalmente se hace la partición. Los británicos se retiran en 1948 y ese mismo día, discúlpeme que voy a parar a partir de ahora, no me tomes en cuenta porque está sonando la alarma, están bombardeando en la zona de Tel Aviv. Tengo que ir al refugio, tengo exactamente 30 segundos para llegar al refugio. Bueno, te agradecemos, cuídate. Muchas gracias, te agradecemos, cuídate. Bueno, bien, parece que hay dificultad en la traducción al francés. Quiero volver a reiterar para quienes hayan unido a este momento. Pedimos dos intervenciones, una del catedrático de la Universidad de Roma y otra de un referente de la Universidad de Tel Aviv, egresado, quien acaba de hablar. Volvemos a reiterar que el webinar pretende primero dar la palabra equitativa en relación con el conflicto, permitir el análisis que pueda salirse de la posverdad y manipulación mediática instalada para hegemonizar resultados que solo retroalimentan violencia e instalar un riesgo mayor para la población civil, tanto en un lado como en el otro. La prioridad de la convocatoria está en el cese al fuego y el compromiso por la paz. Le daría entonces la palabra ahora a los comentaristas, quienes van a retomar
las primeras intervenciones. Volver a aclarar que este webinar tiene dos partes. Uno es hoy y la segunda parte es mañana. El director del Instituto de Historia de las Ideas, el profesor Prat, no pudo estar y manda sus saludos. Le daría entonces la palabra ahora a Jonathan Elazar, quien es de origen dominicano, ha estudiado en Holanda, tiene muchas especialidades, también sé que es rabino y que, bueno, va a dar su comentario a las dos intervenciones para luego darle la palabra al catedrático Uruguay, Carlos Luján. Jonathan. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco por la invitación de poder comentar sobre este conflicto y he escuchado a los dos expositores sobre sus exposiciones en cuanto al conflicto, tanto el del profesor Bejar como del profesor Campelli. En los dos discursos que hemos escuchado, ha habido un enfoque en lo que es la parte histórica y política o geopolítica de la región. Como antropólogo, rabino y especialista en derecho internacional, hay un enfoque que yo pienso que es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de buscar la paz. Hay un aspecto antropológico y otro político religioso. Quiero hacer hincapié primero en la parte antropológica. En toda esta región de lo que se conoce como lo que es Medio Oriente o el Oriente cercano, existe un concepto, tanto en la cultura judía como en la cultura árabe, lo que se llama venganza de sangre. Esto lo vemos en las culturas de los sumerios, los acadios, los egipcios, los sabeos y todos esos pueblos antiguos que habitaban en esa zona. Podemos ver claramente en la Biblia hebrea este concepto de venganza de sangre. ¿Por qué menciono esto? Porque este concepto es algo que forma parte de la psicología y de la cultura de los pueblos que están en conflicto en esta región. Es decir, si tú me matas a mí o matas a un pariente mío, yo entonces tengo el derecho y el deber de matar a una persona, a matarte a ti o a alguien de tu familia. Esa es una manera en que el concepto de la venganza de sangre se cumple. De otra forma, existe entonces lo que es pagar un rescate. Todo eso lo podemos ver en la Biblia, en las historias, en las guerras de rey David, de rey Saúl en contra de los filisteos y demás. Y pienso que es algo que hay que tomar en cuenta en cuanto al ciclo de violencia que ha existido a través de las décadas. No es algo que se pueda borrar así o imponer un derecho internacional u otra idea para borrar eso. Hay que tomarlo en cuenta, que cuando ambas culturas se sientan a la mesa, ellos tienen en cuenta la sangre que se ha derramado. El segundo aspecto, el político religioso, es el rol del discurso religioso en cuanto a este conflicto. Los otros días escuchamos al Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, movilizando el lenguaje bíblico de la guerra en contra de Amalek. Para quienes no saben, Amalek es un pueblo en la época bíblica que se afrentó o se enfrentó en contra del pueblo de Israel y atacando a las personas débiles que están en la retaguardia, en la parte trasera del pueblo, a los débiles. Entonces, en la Biblia registra una guerra perpetua divina en contra de la simiente de Amalek. Bibi Netanyahu, cuando utiliza y moviliza este lenguaje, lo que está haciendo está hablando a una audiencia en particular.
porque no todo el mundo en Israel es religioso ni lee la Biblia, pero sí hay un partido religioso, político en Israel que a escuchar ese lenguaje lo va a incentivar a buscar, a erradicar esa simiente. Y yo entiendo que es un problema, es muy problemático cuando un primer ministro movilice ese tipo de lenguaje para movilizar al pueblo, para seguir en un conflicto cuando están muriendo varias personas, miles de personas inocentes. Por otro lado, podemos ver también el discurso religioso político que se está escuchando en las mezquitas alrededor del mundo. Hemos escuchado el discurso de los hadith, que son las tradiciones de la tradición sunna o suní del Islam, que manda a perseguir a los judíos donde sea que estén. Y cuando se hace un síntesis entre esas ideas juntos con el concepto político que Palestina será libre desde el río hasta el mar, lo que está haciendo es incentivando otra vez conflicto. Entonces, la pregunta lo que queremos nosotros es hablar de paz y tener el diálogo. En mi opinión, lo primero que deberíamos hacer es sacar la religión del medio y comenzar a hablar como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Le doy la palabra entonces a Carlos Luján de la Universidad de la República para que haga sus comentarios. Muchísimas gracias, Nelson, por la invitación, a todos los organizadores. Y bueno, es un honor como integrante de la Universidad de la República poder estar aquí compartiendo con ustedes. La primera cosa es, me resuenan muchas cosas de lo que plantearon tanto los expositores como el comentarista, pero la primera es un concepto que uno de los que está participando, viéndonos, Camilo López, junto con el profesor José Antonio Sanaduja, han traído a los temas de relaciones internacionales, es la idea gramsciana de que estamos viviendo un interregnum, ¿sí? Con la famosa frase de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no alcanza todavía a nacer, y aparecen las formas mórbidas. ¿Sí? Y yo creo que realmente estamos ante justamente esas formas muy mórbidas que ya empezamos a verla en la guerra entre Ucrania y Rusia, y que ahora en términos de los costos se acentúa. ¿Sí? En este mes han muerto muchos más civiles, tanto palestinos como israelíes, que en los casi 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Y esas formas mórbidas también en algún sentido hacen a un sistema internacional liberal basado en reglas que ha implosionado, ¿sí? Me parece que lo que todos sentimos es esa implosión, en el sentido de que el derecho internacional humanitario no está siendo aplicado, o estamos discutiendo sobre cómo debemos respetar el derecho internacional humanitario, las discusiones sobre la proporcionalidad en su uso, o los crímenes de guerras hechos por Hamas, por quien fuera, ¿sí? Y eso no funciona. Lo segundo es que lamentablemente yo soy más pesimista aún que el profesor Campelli. Yo creo que las declaraciones que citaba de Hezbollah es un tema de preparación táctica. Y creo que lamentablemente esto va a seguir creciendo, y que corremos el riesgo de una regionalización del conflicto, donde tengamos no solo
un frente sur en Gaza, Israel tenga un frente norte en el Líbano, todas las milicias pro-iraníes en Siria, los ataques de los hutis desde Yemen, que no han sido otra cosa pruebas para ver los sistemas de defensa ante posibles ataques de Irán, la situación de altísima tensión en Cisjordania, con las detenciones, muertes, represión. Veíamos ayer la autorización de 24.000 fusiles de asalto que Estados Unidos daba para la policía en Cisjordania. Eso no tiene un buen destino, ¿sí? Y ni que hablar de la situación al interior del propio Israel. Además, las complejidades a las que se hacía referencia. Irán, ¿sí? Coordinó más de 7 grupos de Gaza, no solo Hamas, sino también la Yihad Islámica Palestina, el Frente de Liberación Palestino, el Frente de Liberación Palestino del Comando Central, el León del Desierto. Entonces, otros grupos, 7 grupos coordinaron en el Líbano estas acciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos una situación muy fuerte de peligro de regionalización y que lamentablemente cada vez estemos más lejos del diálogo y de la paz. Lamentablemente, las cifras, por ejemplo, de acciones similares a las de Gaza en Mosul hablan de como mínimo un 1% de la población civil muerta. Estaríamos hablando de 23.000 personas en proyecciones. Eso probablemente se quede muy, muy corto en este momento. Como ustedes saben, tenemos más de 10.000 muertos y 2.300 desaparecidos, y esto continúa. Pero hacía referencia entonces a Irán por un lado, pero también el doctor Campelli hacía referencia a Qatar en los temas de negociación de los rehenes. Ahora, Qatar también, recordemos, en su disputa dentro del mundo sunita, al que hacía también referencia Gianatona, hay una disputa entre Qatar y Arabia Saudita, ¿sí? Y las causas inmediatas en buena medida tenían que ver con la ampliación de los acuerdos de Abraham, ¿sí? Que habían sido con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, con Bahrein, y con Sudán, a Arabia Saudita, que también ha financiado. Y muchos de estos financiamientos tuvieron que ver con temas de alimentación, de medicamentos, pero también fueron los que permitieron la construcción de esta vasta red de túneles que tan compleja hace toda la situación. Entonces, yo quería plantear que Israel, frente a lo que yo llamo la trampa de Hamas, ¿sí? Se ve ante una situación dilemática. Haga lo que haga, va a peor. En un gobierno como el israelí, que viene de grandes divisiones, de situaciones de corrupción, de problemas con la justicia, de movilizaciones contrarias, que toma la guerra como una situación de generar unidad detrás de sí. Las noticias de que Israel plantea que va a quedarse indefinidamente en Gaza son malas noticias. Lo único que va a ser allí una situación de constante violencia y dificultades. ¿Sí? Y termino planteando que también hay una tensión dentro de la propia Palestina en las luchas de poder. Entonces, lamentablemente podemos decir, bueno, ¿quién gana con toda esta sangre, con todo este horror? Seguramente Hamas, porque se consolida, seguramente la ultraderecha israelí, paradójicamente Irán, con toda esta situación que retrotrae a Arabia Saudita en segundo lugar, y paradójicamente Rusia gana todo esto, donde el foco de la atención en Ucrania se desvía, China, que ve que Estados Unidos tiene que meterse en otra situación, pero bueno, como si bien se planteó, pierde la gente, pierden los pueblos, pierde la humanidad. Bueno, con mucha atención voy a poner en la escucha de, bueno, de qué vías
por lo menos de mediano y largo plazo, podemos tener para avanzar. Y disculpen la extensión. Gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. La idea es justamente aportar elementos analíticos en las contradicciones, desafíos que todo esto tiene. Le daríamos la palabra nuevamente para que aborden las dos cuestiones del segundo bloque, que son las rutas de salida inmediatas, mediatas y de un nuevo orden, si este es posible, cómo pueden convivir Israel y Palestina, si es el horizonte. Segundo, qué rol debe cumplir Naciones Unidas, los bloques de países, las universidades, las culturas, las religiones, para una paz duradera, que es en última instancia el horizonte de viabilidad humana de la convivencia. Bien, le doy la palabra entonces. Primero ahora voy a cambiar el orden. Voy a dejar a Enrico para segundo lugar y voy a dar a Roberto Bear que puedas plantear desde dónde ves estos planteos y bueno, la idea de volverte a ver que volviste rápidamente. Lo que te voy a pedir, si Sí. entiendo, me quedan 2-3 minutos de antes, por lo menos, ¿no? No, hiciste los Ok, 9 perfecto, minutos no hay como problema, no máximo, hay pero problema. digo, vamos a A mí me intentar, parece vamos a que antes intentar Dale que yo los tener... entre... minutos, y no Ok, perdemos ok, discutiendo sobre eso. no hay problema, no hay problema, mi querido amigo. Antes que yo entre en todos los planes, en el eje 3, quisiera explicar cuál es el componente de la gente que está en Gaza. Gaza se comenzó a existir con gente que son lo que se llaman refugiados árabes, producto de la guerra del 48, que lamentablemente hubo que hacerla porque comenzó el mismo día en que el mandato británico se fue. La gran parte de esa gente estaba ubicada dentro de Palestina, que en el 14 de mayo, el día que se va el mandato británico, ese mismo día se declara el Estado de Israel de acuerdo a la resolución de la ONU, y comienza ahí el ataque completo de todos los ejércitos árabes, 1 millón de soldados, 6 países y demás, contra una población de 600.000 personas. Ahorita, el tema ese comienza con una guerra que dura 19 meses, no son 2 días. Y hay, como en todas las guerras, desplazamientos de poblaciones, así como se vio en Ucrania con el desplazamiento de 5 millones de gente que tenían dónde ir, afortunadamente, y no se convirtieron en refugiados. Esta gente se desplazó por 2 motivos. El principal motivo fue la propaganda que se hizo de que la victoria iba a ser indiscutible del mundo árabe, y parte de esos árabes se identificaban con eso y se fueron y se enrolaron en los ejércitos árabes. Cuando pierde esa guerra el mundo árabe o los ejércitos árabes, queda en Gaza una población, y ahí a partir de ese momento se crea lo que se llama los refugiados palestinos, y eso es lo que llaman Palestina. ¿Ok? Hasta ahí el punto ese para entender el contexto de qué gente está ahí. Con el tiempo va cambiando el formato y me adhiero en lo que yo preparé con respecto al tema religión, política e ideología, todo eso junto. Me adhiero a lo que dijo el señor Jonathan, porque exactamente eso fue lo que pasó en Gaza. Hasta el año 70, en primer lugar, quiero aclarar algo. Siempre hubo terrorismo desde la frontera de Gaza adentro de Israel. Siempre. Fueron los Fedayunim en los años 50, fueron los infiltrados 100 en los años 60, en el 70, después que se funda el Fatah de Arafat,
comienzan los ataques terroristas adentro de Israel. Hablé antes de niños muertos. En el año 1971 tomaron un bus de niños en el norte, ese famoso Fatah, con gente que vino de Gaza, y murieron 24 niños en un bus de escuela. O sea, no es algo nuevo lo que pasó, pero sí fue más impactante y nos ha choqueado de una manera muy difícil. No quisiera entrar en la discusión con respecto a si Netanyahu dijo así o si Netanyahu no dijo así, porque no soy partidario de Netanyahu, jamás lo voté, y así todo, considero de que en este momento es el primer ministro y estamos en guerra y no es el momento de hablar de política. Pero sí hay que hablar de la política dentro de Gaza, porque ahí crece en los años 70 el tema terrorista en forma básico. Y ahorita voy a explicar cómo se llega al Hamas, cómo se llega a eso. Ellos son fundamentalistas sunitas, no chiitas, sunitas, que en su teoría es eliminar a Israel. Invito a todo el que no conoce o sí conoce a leer el pacto creado por Hamás. Invito a todos a leer la declaración de la resolución y creación del Hamás. Finaliza así una época en la que se llega hasta el 2005 en cuanto Israel se retira. Queda ahí adentro Hamás como dueño de ese lugar. ¿Por qué? Porque vienen unas elecciones en las cuales eligen no a Hamás, sino al Fatah después que Arafat muere y asume el poder Abu Mazen, que es el de la... el que lo sucede con la autoridad palestina, y ahí viene una revolución por parte de el Hamás, una vez que Abu Mazen va junto con todos los habitantes en Gaza a votaciones y es elegido el Hamás. Ahí es cuando ellos comienzan a preparar lo que se llama un sistema de ayuda para poder recuperar de alguna forma Gaza como una base de ellos. Y eso es lo que ocurre. Ellos empiezan a dar todo tipo de educación en las escuelas desde temprana edad, y en un plazo de 17 años que jamás está en el poder, consiguen crear lo que han creado con el dinero que le han aportado Arabia Saudita y Qatar y todos los países, Irán y demás, y construyen una base militar inmensa de terrorismo. Esos mismos muchachos que fueron educados en dos líneas. Primero, en la línea del odio a todo lo que sea judío o Israel, y la segunda línea es la línea religiosa. La junta de ambos ítems, de ambos requisitos, completa y forma a un grupo de gente que no se educó en nada más que en el odio. Y ellos fueron los que entraron. Ellos fueron los que hicieron el desastre y la matanza y el genocidio el 7 de octubre. Ahora, pasemos al eje número 3, la situación geopolítica. Yo diría que la situación geopolítica prácticamente no existe.
porque geográficamente existe el refugio de los palestinos en Gaza y existe un grupo de árabes que en su momento llegaron a pertenecer a Jordania y después de la guerra del 67 pasaron dentro de Cisjordania a estar bajo Israel. Entre Cisjordania y Gaza está el Estado de Israel. O sea, tiene que venir un ingeniero muy inteligente para juntarlo geográficamente. Esa es la parte geográfica. En el 2 tema minutos, Roberto. geopolítico, ¿ah? 2 minutos te quedan. En la parte geopolítica, yo considero que tenemos que tomar en cuenta el rol que van a tomar los países moderados de árabes en el mismo. Ahí incluyo lo que dijo el señor Luján o el señor Campelli con respecto a Arabia Saudita, que eso va a volver a retomarse. Estamos en paz en los acuerdos de Abraham con 7 Emiratos, estamos en paz con la mayor riqueza existente en países en manos de países musulmanes, tanto como Arabia Saudita, tanto como los Emiratos y tanto como Marruecos y demás. Pero yo hablo principalmente de los fuertes. Esa gente tiene, en mi expectativa de cómo yo veo que se debe solucionar el tema, en primer lugar, tiene que existir una conversación, y esa conversación tiene que ser no entre lo que se llama el Occidente y el Oriente, sino el Oriente con el Oriente y el Occidente con el Occidente. El único país democrático en todo el Medio Oriente es el Estado de Israel. El único país identificado 100% como Occidente es Israel en el Medio Oriente. O sea, juntar nuevamente a hablar en negociaciones de paz a Israel con los palestinos, a mí me parece un error. Yo lo que sí haría es un convenio regional en el cual los países moderados árabes negocien con los palestinos la creación, no sé si es un Estado o es algo, pero algo tiene que crearse entre los árabes mismos. Y por Roberto, otro lado, ya estamos en 11 Israel tiene que ceder de su parte de territorio y otras cosas más para poder crear ese convenio o ese cese de fuego permanente con suficientes garantías por parte de Occidente. Israel tiene que decir cuál es su exigencia de seguridad, pero paralelamente tiene que negociar con quienes den la garantía a Israel. Y eso es Occidente, esos son los europeos, esos son Estados Unidos. No puede hablar el mundo árabe, el Medio Oriente, con Occidente como si fuera una negociación de comprar y vender un pantalón. ¿Okay? Roberto, Aquí hay un problema creo que ya, ideológico, bien, religioso, sí, y te donde la agradezco. religión, la última frase, y donde la religión entra dentro de la política, en ese momento la religión deja de ser religión. ¿Por qué? Porque cada político utiliza la religión para sus intereses. Y por eso está la diversificación de las palabras escritas sagradas, tanto en el Corán como en los testamentos viejos y en el Testamento Nuevo, en el cual en ningún lado e incluso en el Corán se habla de que hay que explotar gente matando suicidas y demás y demás y demás. No existe Bien, tal cosa. ya, cerramos. Muchísimas gracias porque la idea es escuchar todas las palabras, todas las voces. Le doy la palabra entonces ahora al profesor Enrico Campelli, quien tiene los minutos anteriores como el actual. Bueno,
Perdón, en primer lugar, perdón, me echaron de la universidad porque la cerraron, así que son afuera ahora, pero bueno. Bueno, Y quiero también agradecer a todos, el profe Luján, el profe Bejar, el Rap de Mota, porque esos son temas difíciles y yo pienso que tenemos que reconocer una complejidad general cuando hablamos de esas cosas. Eh, la pregunta 4, las rutas de salida inmediata. Esto es lo que es más difícil. Yo no pienso que hay una solución inmediata. Sin embargo, se necesita inmediatamente un ceasefire y la liberación de los rehenes. Eso sí, eso pero no es claramente una solución larga, es una solución inmediata, contingente, y es importante pero que estos dos elementos sean presentes y negociados, el ceasefire y la liberación de los rehenes. Por una solución más larga, más pensada, eh, más real, yo tengo muchas dudas sobre el futuro. Yo soy parte de esa generación que creció con el mito de los dos pueblos por dos estados. Ahora, yo creo que esta situación es impracticable. No digo que no sea deseable, pero creo que ahora es imposible sobre el territorio. Yo me fui en Israel la primera vez cuando tenía 19 años en el 2008. Y tuve la operación y yo me fui a vivir en un kibutz en el sur, muy cerca de Gaza, en kibutz Jolit, que ahora uh, 10 muertos, 10 o 13 muertos. Y me acuerdo que regresé en Italia y pensé, bueno, mis hijos van a mirar una situación diferente. Ahora yo pienso lo mismo, pero yo pienso que mis hijos van a mirar una situación diferente en negativo. Es igualmente difícil imaginar una solución también de un solo Estado, con un Estado binacional, porque eso implicaría cambiar completamente la estructura y la teoría de Israel, sus símbolos, las leyes básicas, las leyes de la ciudadanía, por ejemplo. La ley del retorno, no sé cómo decir en español, pero bueno. Y no creo que hay tampoco mucho apoyo político por eso, aunque tendría algunos aspectos positivos, en mi opinión, porque imaginar una solución federativa en alguna manera, creo que tendría algunos aspectos positivos. Estamos muy lejos de ambos escenarios, los dos estados y un estado. Sin embargo, un aspecto ciertamente más cercano y igualmente necesario, espero el cambio de una leadership política. Yo pienso que hay un amplio consenso político en Israel de que Netanyahu tiene una responsabilidad política de los ataques del 7 de octubre. Y creo que finalmente, si me permiten, su carrera política finalmente ha terminado. Necesitamos entender, pero, que va a ocupar su lugar y qué papel tendrán sus aliados más extremistas, Ben-Gvir y Smotrich, del partido Hatzionut Datit. Porque yo pienso que Ben-Gvir y Smotrich pueden ganar parte de su electorado. Yo pienso que Israel va a volver a elecciones después de la guerra y creo que va a ganar un partido de centro derecha como Benny Gantz, pero el papel de partidos políticos extremistas como Hatzionut Datit y Ben-Gvir y Smotrich todavía es algo que tenemos que pensar. Del lado palestino se habla mucho de la gestión internacional de Gaza al final del conflicto. Yo pienso que sería un error por Israel reocupar toda Gaza. Es un escenario complejo y todavía muy líquido. La verdad es que en Israel nadie tiene un plan por el día después. Eso es algo que tenemos que entender. No hay un plan ahora. Ciertamente no se puede ignorar un proceso electivo en Israel y en Palestina. Y en Palestina no hay votaciones en Gaza desde el 2006.
en West Bank desde 2005. Hay generaciones enteras de palestinos que nunca han votado y que no se sienten representados de la autoridad palestina. Y la de autoridad palestina es una voz que falta en el debate actual. Abbas, que ahora tiene muy poca credibilidad política en el territorio, también por culpa de los gobiernos israelíes, tiene pero necesariamente que tener un papel en la futura estructura política palestina. Igual que Netanyahu, creo que también para Abbas ha llegado el fin. Las dos leadership, el de Israel y de Hamas, y también, por un lado, también Fatah, se han fortalecido mutuamente en los últimos años, llegando a los extremos y llevándonos a un escenario con un Hamas cada vez más adentro, el yihadismo global, más radicalizado y con el gobierno más radical de la historia de Israel. Bueno, eso es claramente el momento por cambiar el leadership y dirección política general. He escuchado un speech, un discurso de Obama que habló recientemente sobre la necesidad de reconocer la complejidad. No hay una respuesta única y unívoca. Y esta idea de complejidad también se aplica a un escenario internacional. Tenemos a los Estados Unidos que apoyan completamente a Israel, pero sabemos también que Biden no podrá continuar por mucho tiempo. Hay un montón de electores democráticos que no quieren más un soporte así ciego a Israel. Y eso va a ser un elemento importante en las próximas elecciones presidenciales en Michigan y en toda la Rust Belt de los Estados Unidos. Es importante que Biden empuje a Israel un ceasefire y que no vuelva a ocupar Gaza. El Qatar debe convencer a Hamas de que liberes a los rehenes. La Unión Europea, que nunca ha tenido un papel diplomático real, yo pienso que es hora que haga sentir su peso y empuje a Israel un retorno serio y real, estructural, a una negociación con la autoridad palestina. Tal vez con una moratoria de los settlements, también mediante sanciones, yo creo. En cuanto a la religión, bueno, la verdad es que, otra vez, nadie tiene realmente idea de cómo será la gestión de Gaza y de cómo será el escenario político en Israel también, porque también en Israel algo va a cambiar, no solamente por esa guerra, pero también con la reforma judiciaria. Hay también mucho en Israel por cambiar ahora. No hay un plan preciso, pero como en cualquier escenario de guerra, de conflicto, las instituciones religiosas deben tener un papel para desmantelar la retórica del clash de civilization y por empujar la deradicalización colectiva. La verdad es que no se puede encontrar ninguna solución sin una nueva cultura de coexistencia. Ninguna solución política tendrá éxito a menos que no se alcance un acuerdo general y justo sobre cómo se pueden vivir todos en esa tierra. Y en esto las instituciones religiosas islámicas y judías locales y internacionales tienen un papel fundamental en todo el escenario de conflict resolution. Todas las instituciones religiosas tienen un papel fundamental en la creación de esa cultura de coexistencia, porque ninguna solución tendrá éxito solamente si aplicada políticamente. Si up to bottom. Necesitamos crear esta coexistencia del bajo. Y en esto yo pienso que la institución religiosa, el Vaticano, pero también todos los rabanim, las instituciones religiosas islámicas, tienen un papel fundamental y urgente. Bueno, esto. Gracias. Muchas gracias, Enrico.
Bien, le voy a dar la palabra a los comentaristas. Nuevamente mantenemos el orden, Jonathan primero y Carlos segundo, este, porque estamos sobre 20 minutos a terminar y quiero ver si hay alguna intervención en el chat. Pero la idea es, y quiero reiterar, que este webinar tiene dos partes. Mañana hablará un catedrático de Palestina y otra de Jordania. Digo porque me están mandando mensajes que faltaría visiones. Sí, no se pudo dar conjunto, pero va a haber todas las visiones. Bien, Jonathan. Bien, quiero comentar primero lo que acaba de decir el profesor Campelli. Él dice que no hay una solución inmediata. Estoy de acuerdo que no hay una solución de inmediato, pero sí estoy de acuerdo también que debería pararse la guerra siempre y cuando devuelvan a los rehenes, porque si no es así, pedir un ceasefire, un paro de guerra y dejar los rehenes en manos de los palestinos sería un caos emocional, psicológico para el pueblo israelí y para todo el pueblo internacional, diría yo. Eh, Eso es el primer punto. Segundo punto que quisiera comentar es sobre el partido actual en Israel que se está yendo a la extrema derecha y eso es algo que estamos viendo por un tiempo que está ocurriendo y Netanyahu ha logrado como juntarse a ese partido para seguir su carrera. Y sí, estoy de acuerdo que ya ha terminado su carrera y necesitamos una nueva cara de Israel para poder ir hacia otra dirección. También estoy de acuerdo de que las instituciones religiosas juegan un papel fundamental en todo lo que es la coexistencia. Yo creo que existen varias historias, varios mitos de ambas o de todas las religiones y en todas las tradiciones para poder crear una paz en común. Y si los líderes religiosos se continúan enfocándose en esos pasajes bíblicos o tradiciones religiosas que fomentan la discordia, la enemistad, no vamos a ver nunca ese tipo de paz. Lo otro que quiero enfatizar es sobre lo que estaba diciendo el profesor Bejar en cuanto a la parte geopolítica y la introducción que él dio de esta parte en cuanto a los refugiados en Gaza y cómo solucionar toda esa situación. He leído en mi trabajo en Derecho Internacional, en la historia de eso, he leído en varios discursos de los rabinos en Israel que dicen que el Estado de Israel y según la halajá, la ley judía, debe de permitir que el derecho internacional tenga una voz y pueda llevar el ethos o la visión del pueblo judío que radica en la tierra de Israel con el derecho internacional. Sin embargo, ningún rabino ha dicho que los judíos deberían de salir de lo que son los territorios en Cisjordania. Entendemos el por qué hay un conflicto, porque esos territorios, según el discurso religioso, representa lo que es Judea y Samaria, representa el corazón del pueblo bíblico o del pueblo judío. Entonces, a retornar esos terrenos, aunque eso sería lo correcto según el derecho internacional, entonces crea un conflicto ideológico, psicológico en el pueblo judío. Entonces, si hablamos de paz y buscamos un plan a largo plazo, yo pienso que si habrá un Estado palestino,
esos territorios, los judíos deberían de retirarse de ahí, por más difícil que sea, porque si no, vamos a seguir el mismo ciclo de violencia. El otro punto, el último punto que quiero comentar es lo que dijo el profesor Campelli sobre las sanciones. Y quiero comentar que en la historia del derecho internacional y el uso de sanciones no ha servido de casi nada. Ha producido otros problemas y ha marginalizado a aquellas personas que están abajo. Es decir, la élite, los gobiernos siempre movilizan el derecho a través de los acuerdos y los tratados de intercambio de bienes y busca una manera de no hacerle caso a las sanciones. Lo que sufren son las personas que están abajo. Hasta ahí llegan mis comentarios. Bien, muchas gracias, Jonathan. Carlos. Me parece que hay varios nudos muy interesantes para ver si se pueden destacar. El profesor Bejar y contrapuesto el profesor Campanelli planteaban el tema de la religión y su rol, y yo creo que aparte hay que diferenciarlo, el rol en la política internacional que el rol al interior de los estados. O sea, la pregunta que yo me hago, por segunda vez en la historia, en su historia, Estados Unidos tiene un presidente católico, ¿sí? Como todos ustedes saben, el primero Kennedy y actualmente Biden. ¿Sí? Ahí uno puede decir, hay una oportunidad para el Papa y para la Iglesia católica de tener una vía de contacto y de presión y de diálogo hacia la solución. ¿Quiere decir que Israel hace lo que Estados Unidos le indica? No. Yo creo que Israel tiene una gran autonomía en su política internacional, pero los apoyos, por ejemplo, si mañana los dos grupos de ataque que están en el Mediterráneo Oriental se retiraran, sería significativo. Si mañana las armas que se están enviando pararan, aunque no cesaran, sería significativo. Entonces, ahí me parece que hay un tema del ingreso de la religión que debemos discutirlo, con lo mejor que todos sabemos que tienen todas estas religiones del texto, ¿no? De las tres grandes religiones en su llamado a la paz y al diálogo, y no las versiones de alguna forma pervertidas de la violencia. Pero por otro lado, el problema que bien traía el profesor Campelli hacia el interior de los estados. Él decía, no es posible o pensable dos estados, entonces decía, bueno, ¿y si sería un estado binacional? Todas las dificultades que eso tendría. E incluso uno se podría preguntar, ¿podría seguir siendo una democracia Israel con un Estado binacional, con tasas de natalidad muy distintas, donde el corte no sea el de izquierda a derecha, sino el de ser judío o árabe? ¿Sí? Nos plantea una dificultad enorme cuando colocamos la religión al interior de los estados, que para un uruguayo obviamente es una cosa muy compleja de pensar. Pero por otro lado también planteaba el profesor Béjar con mucha claridad, igual que ser un gran ingeniero, cómo reconstruir, porque me parece que los dos estados implican de alguna forma cierta continuidad en los territorios, o un cordón un canal de comunicación si son dos partes muy claro, y que a su vez la ocupación en Cisjordania, y que hace de Cisjordania un gran archipiélago para los palestinos, dificulta y mucho. Ahora, no tenemos muchas más opciones. Y la otra cosa es que se planteaba, ¿quiénes son los actores que deben intervenir aquí? Y decíamos, obviamente, Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿por qué nadie habla de China?
¿sí? China logró un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, que llevó, entre otras cosas, a la finalización de la guerra civil en Yemen. Obviamente que si seguimos en una lógica, como decía el profesor Beajar, de Occidente contra Oriente, eso es darle el tanto a los otros. Ahora, la preocupación aquí es, aceptamos la multipolaridad en el mundo y nuestra preocupación central es en un sistema menos inseguro, menos inestable, sin estas espirales de violencia, aunque implique un orden que se reacomoda. Bueno, allí hay un punto no menor y cómo se percibe Estados Unidos en la región. Para mayores complicaciones tenemos la presencia rusa en Siria, ¿sí? Y termino con esto que se ha planteado, los cambios de gobierno en los distintos territorios. O sea, habrá un momento posguerra, post-Netanyahu, y una gran coalición por la paz en Israel que vaya más allá incluso de la lógica centro-derecha, centro-izquierdas, porque acá me parece que el punto hoy, que lo que se ha generado no es solo, lo deberíamos no solo vincular a la extrema derecha israelí. Hoy todo esto, como bien se planteaba, ha generado en toda la sociedad israelí una enorme repercusión. Y ni que hablemos de la repercusión en la sociedad palestina. La Autoridad Nacional Palestina, también aquí se planteaba, ha llegado al fin después de 18 años, con problemas de corrupción, de ineficiencia, de nepotismo, de formas variadas que necesita un recambio. ¿Qué pasa con Gaza y Hamás? Yo creo que lamentablemente la idea de que el cese al fuego es la contracara de la entrega de los rehenes para Israel hoy es insuficiente. Hay un objetivo de destrucción de Hamás, después podemos discutir si es viable, si es realizable y qué costo. Yo creo que no solo es un problema de que los costos humanos son inaceptables, sino que creo que incluso que es inviable que esto pueda ser hecho. Pero sin duda que en el conjunto de Palestina debería haber otras formas de gobierno para acercarnos a la paz y salir de esta lógica de amigo-enemigo que nos lleva a más destrucción. Ahora, en este momento, y esta sí es la última frase, pensar en cómo va a ser estos territorios en la década del 30, ¿sí? Que es lo que deberíamos pensar en términos de diseño, con posiblemente decenas de miles de muertos en las próximas semanas, parece a veces incluso un poco difícil. Pero las dos miradas tienen que estar presentes, el evitar que este vaticinio de decenas de miles de muertos se cumpla, que el odio pase a ser el único sentimiento imperante y también soluciones más estables en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estamos sobre la hora. Voy a cerrar con la síntesis de esta etapa. Yo creo que ha sido muy oportuno, primero, agradecer la disposición a ambos expositores, a Roberto Bear como a Enrico Campelli, puesto que con mucha transparencia, honestidad y apertura posicionaron análisis sin perder compromisos con las visiones, en el caso, obviamente, Roberto, de la perspectiva de Israel que se siente agredido, que se siente que debe encontrar soluciones de determinado lugar, que Enrico hace más, me parece, desde Europa, que también esto permite ayudar. Creo que volver a reafirmar lo que decíamos al comienzo, todas las vidas valen, tanto las que se perdieron el 7 de octubre como las miles de vidas que se están perdiendo hoy en Palestina. Poder distinguir en los análisis qué es masacre, qué es genocidio, qué es holocausto. Yo creo que es muy importante para no caer en la construcción, ¿no?, de discursos o relatos que terminan legitimando posiciones autorreferenciales. Segundo, me parece que esto de la complejidad, ¿no? Entender que acá no hay ni salidas ni análisis unívocos, ¿no? Y por eso vuelvo a agradecer.
Segundo, un cribaje que quisiera poner que no lo vi, que parece importante en la relación política-religión. Los intereses económicos y políticos son los que dominan la acción de las sociedades y los relatos religiosos legitiman o deslegitiman muchos de estos intereses. En el análisis de historia de las ideas, esto lo planteamos desde esa perspectiva en la medida que hay muchos juegos de poder hoy en la región, y esto es lo geopolítico, de intereses en torno a lo económico, a lo político, a lo civilizatorio, y también a las miradas de la política, ¿no? Es decir, desde dónde se está construyendo política en Israel, desde dónde se ha construido o no política en Palestina. Y la religión como actor histórico permanente que hoy en la crisis de la modernidad adquiere desde un rol fundamentalista altamente peligroso para la racionalidad de la convivencia, pero también puede construir, y por eso digo, nos hemos encontrado no solo con este apoyo que el Vaticano y el Papa da, sino con muchos rabinos, muchos imanes que están profundamente comprometidos por la paz, creyentes y no creyentes. ¿Por qué esto parece fundamental en los análisis, que el cribaje de que lo religioso adquiere intereses propios, pero también, evidentemente, legitima o delegitima intereses políticos económicos que hoy instalan situaciones bastante complejas? Creo que se desagregó muy bien muchos de los aspectos que están en juego, los callejones sin salida, los puntos ciegos, la dificultad de visibilizar salidas inmediatas sin perder una mirada de mediano y largo plazo donde parece más racional la convivencia que la guerra, más razonablemente el hecho de buscar salidas de negociación que de seguir imponiendo. Alguien me decía, no cabe la menor duda que la devolución de los rehenes es clave, seguir con la masacre en Palestina es trágico, es necesario encontrar desde una perspectiva binaria y no solo unidimensional salidas. Entonces, doy por cerrado esta primera etapa, pido disculpas de no dar una segunda ronda porque hay personas que se tienen que retirar, pido mil disculpas que tuvimos problemas técnicos, que todo se va haciendo en el caminar, y mañana nos reencontramos a las 10 a.m. de Uruguay, ¿sí? Para escuchar las intervenciones del catedrático de Palestina y la catedrática de Jordania. Intentaremos, bueno, esto está grabado, lo vamos a difundir y que sea la primera instancia para seguir intercambiando en el espacio académico. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Un gusto. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes. Gracias, Nelson. Estamos al contacto. Y gracias, Carmen, también. Gracias Ana, a todos, muchísimas gracias. Mañana estaremos de nuevo. Muchas gracias. muchas gracias.